bien, hermanos, avanzando, si queremos tener más intimidad con el Espíritu Santo, necesitamos también aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Necesitamos desarrollar esta sensibilidad espiritual para oír la voz del Espíritu Santo. En primer lugar, hermanos, la primera condición para recibir, para poder oír la voz del Espíritu Santo es tener un corazón correcto, ¿no? Un corazón correcto. La Biblia dice, bienaventurados, el Señor lo dijo, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos serán saciados. ¿Qué significa justicia en esa palabra, hermanos, en ese contexto? ¿Ah? ¿Sabe lo que significa? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de integridad, de una vida íntegra, de una vida pura delante de Dios. Ellos serán saciados. Querido hermano, cuando el creyente comienza a desarrollar esto, comienza a vivir, anhela cada vez más la presencia de Dios en su vida, querido hermano, este creyente va a tener gracia de lo alto, amén, va a tener gracia de lo alto y el Espíritu Santo va a poder hablar con él, va a poder escuchar la voz del Espíritu Santo también. Ahora bien, hermanos, es necesario para esto, mire usted, permanecer en la fe y tener una buena conciencia. Hermanos queridos, ¿quién no tiene una buena conciencia? Hay gente, hermanos, yo he visto casos de gente que no tiene buena conciencia y quiere orar en lenguas. Peligro, peligro, peligro. Peligro. ¿Por qué, hermanos? Porque normalmente estas personas que no tienen conciencia y de repente una limpia conciencia y de repente quieren impresionar de que son gente que ora en lenguas. ¡Ora en lenguas! Pero no serán las lenguas del Espíritu Santo. Serán lenguas inmundas. Serán lenguas demoníacas. Por eso, hermanos, es necesario mantener una limpia conciencia delante del Señor. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el creyente está luchando con alguna falta, con algún pecado? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Si algún creyente está luchando con un pecado por ahí, el enemigo primero le va a decir, tú no mereces. Pero ya les he dicho, hermano, al enemigo no hay que escucharle nunca. El enemigo siempre va a mentir, no puede decir verdad. Y si dice alguna verdad, la va a distorsionar un poquito porque siempre va a mentir. Padre de mentira, le dijo el Señor Jesús. Amén, hermanos. Así que usted tiene que tomar una determinación de no escuchar al enemigo, sino escuchar lo que la palabra del Señor dice. Es un entrenamiento, amén, hermanos, ¿o no? Es un entrenamiento espiritual. ¿Qué hacer, hermanos? En primer lugar, pedir la ayuda del Espíritu Santo. No ceda, o sea, no renuncie, mejor dicho. El Espíritu Santo sabe que ese creyente está pasando por sus luchas. El Espíritu Santo sabe que ese creyente está pasando por aflicciones, por tentaciones. Pero el Espíritu Santo sabe también de que Él puede dar victoria a ese creyente si ese creyente permanece en fe. Si ese creyente permanece en esa intensidad de búsqueda de su victoria. Amén. Entonces, hermanos, por otro lado, pida ayuda a su discipulador. Pida ayuda a su discipulador. Necesitamos, hermanos, siempre del pueblo de Dios. No somos islas. No somos islas que podemos vivir aparte. Hermano querido, ¿sabe qué? Yo creo que un creyente tiene que pretender, hermano, ser un don perfecto. Que yo nunca me equivoco, que yo soy el puro, el santo, el por acá, por acá. Hermanos, alguna vez escuché a un político decir, ¿cómo decía? El que se cree un don perfecto termina siendo un don ninguno. ¿Ya? El que se cree un don perfecto termina siendo un don ninguno. Entonces, hermanos, creyente tiene que entender, hermanos, que en el pueblo de Dios hay vida, fluye vida. Y ahí puede ir a su discipulador, de repente compartir, mira, tengo esta batalla espiritual. Y ahí su discipulador va a orar, va a ministrar sobre su vida. Es necesario.
Y finalmente, hermanos, una vez más, no acepte la mentira del diablo. El diablo siempre va a lanzar sentimientos de culpa, de condenación, ¿no? Vamos a suponer, hermanos, que usted decidió, esta semana voy a orar 2 horas diarias, supongamos. ¿Está bien, hermano? Me voy a levantar a las 4 de la mañana y voy a orar hasta las 6 y de ahí me voy a trabajar. Pero la noche anterior te fuiste al chuletón, ¿no? O donde el tío Agustín. Y al día siguiente, hermano, ¿qué te vas a levantar a las 4? Pues te levantas a las 7. Ay, Señor, hoy día no oré. Y viene ahí el sentimiento de culpa. Ay, Señor, seguramente el Señor ya no me va a atender. Yo le prometí al Señor y... Ay, hermano querido, son sentimientos de culpa. Son sentimientos de culpa. ¿Me entiende? Inconscientemente, hermanos, tratamos de sentirnos mal y pretendemos que con sentirnos mal, entonces Dios, pues ya, pobrecito, ya, no te preocupes. Es así, hermano. No es de esa manera. Entonces, hermanos, ¿qué hacer? Pedir perdón inmediatamente y recibir ese perdón por la fe. Amén, hermano querido. Nunca olvide eso. Si usted pide perdón, pero no recibe el perdón por la fe, es lo mismo que nada. Usted va a pedir perdón 1.000.000 de veces y nunca va a estar perdonado. El creyente, cuando pide perdón por alguna falta que cometió, tiene que agradecer luego al Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que este pecado está perdonado. Amén, hermanos. Este pecado, ¿qué cosa, hermanos? Está perdonado. ¿No? Si el enemigo te quiere lanzar un sentimiento de condenación por esa falta, hermano, lo único que tiene que decir es, bueno, allá tú si quieres comer basura, ¿no? ¿Está bien, hermano, no? Pero yo he decidido creerle a mi Señor. Amén. Usar el filtro de las Escrituras. Aquí sí, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Siempre que uno oye la voz del Espíritu Santo, uno tiene que confrontar esa voz o comparar, analizar esa voz que hemos oído a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si un creyente recibe, no, el Espíritu Santo me ha dicho esto, y lo que ha dicho no es conforme a la palabra de Dios, hermano, no fue el Espíritu Santo quien le habló. El Espíritu Santo nunca va a hablar algo que esté en contra de la palabra de Dios, de su propia palabra. Amén, hermanos. Jamás, jamás, jamás. Amén. Nunca. Nunca. Hermanos, aquí hay muchos testimonios, muchas cosas tristes que han sucedido. ¿No? Hermano, por profecías falsas. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Recuerde, hermano, nunca, nunca, nunca el profeta está sobre la palabra de Dios. Jamás. Jamás. Si alguien tiene la palabra profética, tiene que estar más sujeto que nunca a la palabra de Dios. Pastor, he recibido esta palabra de lo alto. ¿Cree usted que es conforme a la palabra del Señor? El pastor puede decir, sí, conforme a la Biblia, está bien. Puedes lanzar, puedes entregar. Hay que tener mucho cuidado. Porque, hermanos, han habido cada barrabasadas a veces en nombre, no, el Señor dice y nada, el Señor no ha dicho nada. Ha sido simplemente imaginación, queridos hermanos, pero la palabra de Dios es la que controla todo. Amén, hermanos. Toda palabra profética, toda voz que alguien oye, tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Amén. Por otro lado, hermanos, vamos avanzando un poco. Por ejemplo, dice, la voz del maligno trae incredulidad. La voz del Espíritu Santo siempre añade fe.
La voz maligna trae desánimo. Pero la voz del Espíritu Santo siempre nos anima a avanzar. Amén. Por otro lado, hermanos, también dice acá, cuidado con que la palabra sea de crítica, ¿no? De murmuración. Uy, hermanos, aquí es donde yo quiero ser muy cuidadoso. Tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno recibe una palabra, uno tiene que evaluar. ¿Esa palabra está animando a mi hermano? ¿Esa palabra es de amor sobre mi hermano? ¿No? Porque fácil, hermanos, algunos pueden confundir la voz del Espíritu Santo con una voz de crítica. Criticar al hermano, criticar al líder, ¿no? Yo he escuchado algunas veces algunas profecías que nacen de la rabia, ¿no? Ahí el profeta está medio molesto, medio, ¿no? Con rabia y de pronto, mire, el Señor dice esto y aquello y si no te arrepientes te va a caer fuego del cielo, te va a partir un rayo en 4 y no sé cuánto. Sal de aquí, anda primero, toma tu Valium, tranquilízate y, ¿no? Y de ahí profetiza, ¿no? Fíjense, hermanos, el profeta Eliseo, ¿recuerdan, hermanos? Un día estuvo molesto. ¿Recuerdan, hermanos, o no? Estaba molesto. ¿Y qué pasó? Él entendió que no estaba en condiciones espirituales para profetizar. ¿Qué pidió? Que le trajeran un músico. Quería aquietar su espíritu para entonces poder entregar la palabra profética. Interesante, muy importante. Muy importante. Amén. Entonces, hermanos, cuidado con ello. Por otro lado, hermanos, la voz del maligno es también de división, ¿no? La voz del maligno siempre va a ser división. Toda la gente que divide iglesias dice, porque el Señor me dijo. Cuento chino, ¿cierto, hermano? No. Cuento chino. Ya, eso es cuento chino. No, el Espíritu Santo me hizo sentir de que yo debía salir y abrir otra iglesia. Y qué bonito, ¿no? Dividiendo iglesias, traicionando a sus líderes. Eso, hermanos, es cuento chino. Eso no es nada del Espíritu Santo. Siempre, siempre, siempre el maligno va a dividir. El maligno también, hermanos, la voz del maligno es egoísta, chismosa, dañina. Típico, hermano. Se reconoce fácilmente. Pero, hermanos, yo creo que la iglesia está siendo entrenada para oír bien la voz del Espíritu Santo. Amén. Y finalmente, hermanos, para oír la voz del Espíritu Santo hay que tener fe. Hay que tener fe. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. ¿Está bien, hermanos, o no? Y nuestro espíritu lo eleva a eso, vamos a decir así, a nuestra mente, a nuestra conciencia. Pero usted necesita fe para entender, para aceptar que esa es la voz del Espíritu Santo. Es fe. ¿Cómo un creyente puede decir, Dios me habló? ¿Cómo un creyente puede decir de esa manera, Dios me habló? Yo sé que el Señor me habló. ¿Cómo lo dice? Por fe, porque tiene fe. Hermanos, son pocas las experiencias, ¿ya? Hay personas que han tenido experiencias audibles. Hay creyentes que tienen experiencias, ¿cómo les digo, hermanos? Audibles, escuchan. ¿Ya? Por favor, yo sé que de repente alguien que conoce algún tema psiquiátrico puede decir, no, esa persona está enferma, ¿no? Pero, hermanos, en las cosas espirituales hay cosas tremendas. Amén, hermanos, ¿o no? ¿No? Como un hermano, que el Espíritu Santo venía en forma de paloma, se colocaba al borde de la banca, ¿está bien? Al borde de la banca, solamente él lo veía y le hablaba. Son muy pocos esos casos, pero la mayoría de casos, hermanos, el profeta entiende, o el creyente entiende, voy a hablar más del creyente, amén, porque no es solamente el profeta, el creyente entiende por la fe, no, esta es la voz del Espíritu Santo, es, como hermanos, es por fe,
Amén. Ahora, hermano, usted tiene que ejercitar su fe. Ejercitar su fe. La fe, hermanos, necesita, repito, ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, hermano, usted quiere orar por un hermano, una persona por ahí que está con cáncer. Hermano, si antes no has orado por un dolor de cabeza, si antes no has orado por alguien que tiene gripe, no te va a dar la fe para orar por esa. ¿Saben, hermanos? Les voy a comentar algo. Bueno, vamos a abrir ya la noticia de repente. El año pasado estábamos en Cuba con un grupo de hermanos. Usted sabe muy bien, ¿verdad, hermanos? ¿No? Estábamos en Cuba. Y en eso, conversando y conversando, ¿no? El próximo viaje es a Israel, dijimos. Así, riéndonos. La verdad, hermanos, que estábamos riéndonos. El próximo viaje es a Israel. La verdad, hermanos, nosotros lo decíamos de broma, no creyéndolo. No creyéndolo. Bromeando. Pero, ¿saben, hermanos? Les voy anunciando. Se ha dado la posibilidad de un viaje a Israel y un grupo de hermanos de la iglesia van a estar viajando a Israel este año, de aquí a poco. Entre ellos, varios que estuvieron en Cuba. Hermanos queridos, y luego de esta experiencia pensábamos, oye, ahora hay que tener cuidado cuando hablamos. Hay que tener mucho cuidado. El año pasado lo dijimos como en broma, pero mira, el Señor lo hizo. ¿Por qué, hermano? Porque tu fe se va ejercitando. Amén, hermano. ¿Se da cuenta o no? Tu fe se va ejercitando. Entonces uno piensa, Señor, ahora creo mucho más que un día vamos a estar toda la iglesia entrando en ese estadio grandazo que está ahí. ¿Se da cuenta, hermano querido? La fe va, uno tiene que añadir carga. Hermano, si uno quiere sacar brazos, quiere sacar punche, ¿qué tiene que hacer, hermano? No cargar esta florcita, no, yo que lo rompo. Ya no importa. Total es de plástico. ¿Tiene sentido o no tiene sentido, hermano? No tiene sentido. Uno tiene que añadir, cargar peso, cargar el parlante, ayudar a limpiarlo de paso, ¿no? Y ahí potencias tus músculos. La fe es así. La fe es así. Tienes que añadir carga. Carga sobre tu fe. En el nombre de Jesús, mi celo la va a multiplicar. En el nombre de Jesús, este creyente, este hombre, este nuevo creyente, va a ser un poderoso instrumento en las manos del Señor. Es fe. Amén, hermano querido. Desarrolla esa fe. Y por esa fe, querido hermano, tú también vas a discernir, vas a escuchar, vas a entender cuándo es la voz del Señor. Amén. Valga la pena, hermanos, recordar. ¿Recuerdan a Samuel? Samuel era niño, estaba en el templo y la Biblia dice que él aún no había escuchado al Señor hablar. Samuel, ¿qué hacía Samuel? Iba donde Elí. ¿Para qué me has llamado Elí? Yo no te llamé, anda, vete a dormir. Samuel. Elí, ¿para qué me has llamado? Yo no te he llamado, Samuel, anda a dormir. Samuel. Y ahí, Elí, ¿para qué me llamaste? Y ahí la Biblia dice, entonces entendió Elí que Jehová estaba llamando al joven. Bonito, ¿verdad? Porque Elí era viejo. Elí entendía, Elí conocía, tenía experiencia. Y entonces, miren, el que tiene experiencia le enseña al que todavía no tiene experiencia. Y le dijo a Samuel, la próxima vez que Dios te llame, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Aleluya. Qué lindo, hermanos, es crecer. Tenga fe, hermano. Usted desarrolla intimidad con el Espíritu Santo. Usted mantiene una limpia conciencia. No tenga temor de decirle al Señor, háblame, Señor. Háblame, Señor. Hermano querido, y el Espíritu Santo, ¿cómo se encanta de hablar con sus hijos?
Él anhela tener comunión con nosotros. Amén. ¿Cuántos van a crecer en esta comunión con el Espíritu Santo, hermano? Aleluya. Porque tú eres un poderoso instrumento de las manos del Señor, hermanos. Y un poderoso instrumento en las manos del Señor necesita crecer en esta comunión con el Espíritu Santo. Necesita. Querido hermano, lo que Dios ha preparado para ti, el propósito de Dios para tu vida es alto, muy alto. Imposible de alcanzarlo humanamente. ¿Perfecto, hermanos, o no? Imposible de alcanzarlo, ¿qué cosa, hermanos? Humanamente. Pero ten intimidad con el Espíritu Santo. Escucha la voz del Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo. Y lo imposible, Dios lo hace posible. Pongámonos en pie, querida iglesia. Vamos a orar. Eterno Padre, gracias te damos. Tú eres nuestro Dios tan bueno, tan maravilloso. Te exaltamos, Señor. Y gracias te damos, amado Espíritu, porque a ti, oh Dios, te encanta tener comunión con nosotros. Sin embargo, Señor, perdónanos. ¿Cuántas veces, Señor, de manera tan negligente, tan tonta, te hemos descuidado, oh Dios? Te lanzamos a un rincón de nuestras vidas y hemos vivido, Señor, en frustración. Hemos vivido, Señor, en fracaso. Pero gracias, Señor, porque siempre hay un momento en el cual tú hablas claramente a nuestros corazones. Y por eso, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, Señor Jesús, queremos tener más comunión contigo. Más comunión contigo, amado Espíritu Santo. No queremos pasar un día, Señor, una hora sin haber hablado contigo, sin haber oído tu voz. No queremos, Señor, sino que cada día, todo el día, Señor, donde estemos, queremos siempre estar glorificando tu nombre, hablando contigo, Señor, y escuchando tu voz. Danos cada día más sensibilidad espiritual. Incrementa, oh amado Espíritu Santo, nuestra fe para poder discernir tu voz de aquello que no es tu voz, Señor Jesús, y danos la suficiente humildad para obedecer tu voz. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.